Edwin Chapo Rosario fue el niño dorado del boxeo puertorriqueño. Una pegada devastadora, un campeón mundial con el nombre asegurado en el Salón de la Fama. El 1 de diciembre de 1997, con apenas 34 años, apareció muerto en la misma habitación donde había crecido. El reporte médico habló de edema pulmonar y aneurisma. Detrás de esas palabras se escondía una verdad mucho más oscura. Su final fue el desenlace inevitable de una vida marcada desde mucho antes de su última pelea. La historia comenzó en 1962, en el barrio Candelaria de Toa Baja. No era la postal de playas y turismo, era un entorno duro, calles de cemento, trabajos mal pagados y pocas oportunidades. En la familia Rosario, la única vía de escape era el boxeo. Edwin entró a un gimnasio con apenas 6 años, siguiendo a su hermano mayor, Papo, que ya era visto como una promesa. Para él, Papo era respeto, futuro y éxito conseguido a base de golpes. Pero la tragedia se impuso. Papo murió a causa de las drogas. Edwin era un adolescente con 2 años de experiencia profesional cuando perdió al hermano que había sido su guía. Desde entonces, cada victoria se convirtió en un homenaje. No peleaba solo por sí mismo, peleaba por cumplir lo que su hermano no pudo. Con 15 años decidió dar el salto directo al profesionalismo. Sin pasar por un largo recorrido amateur, salió al mundo con hambre y determinación. El resultado fue una racha arrolladora, 21 victorias, 20 de ellas por nocaut. Su derecha era dinamita pura y su mandíbula parecía de granito. Rosario no era un simple prospecto, era un vendaval que arrasaba con todo. El 1 de mayo de 1983 llegó la coronación. Se enfrentó a José Luis Ramírez por el título mundial ligero del Consejo Mundial de Boxeo. En pleno combate se lesionó una mano, pero resistió y dominó con oficio hasta quedarse con la victoria por decisión unánime. Tenía apenas 20 años y ya era campeón del mundo. Esa noche, cuando levantó el cinturón, todo el esfuerzo y el dolor parecieron tener sentido. Rosario había transformado la tragedia en gloria. Defendió el título con autoridad y sumó una de sus victorias más recordadas ante Howard Davis Jr., medallista olímpico, al que derribó en los últimos segundos para asegurar la pelea. Puerto Rico confirmaba que Edwin Rosario estaba entre los mejores del planeta. Pero ser campeón en el boxeo no es llegar, es mantenerse. Los títulos atraen presión, fama y rivales dispuestos a todo. Rosario, con su estilo frontal y agresivo, garantizaba espectáculo, pero al mismo tiempo se convertía en el objetivo perfecto. El 13 de junio de 1986, Madison Square Garden vibró con una de las noches más intensas en la historia del boxeo boricua. Edwin Chapo Rosario contra Héctor Macho Camacho. 2 ídolos de Puerto Rico, frente a frente, con una isla dividida en 2 colores. Desde antes del primer asalto, el negocio había decidido quién era la estrella. Camacho cobró $500,000, Rosario apenas $150,000. La diferencia mostraba de qué lado estaba la industria. La pelea fue un choque de estilos. Rosario avanzaba con la fuerza de un huracán, Camacho bailaba y puntuaba con velocidad. Durante 4 asaltos la táctica marcó el ritmo, hasta que en el quinto, un gancho de izquierda de Rosario dobló las rodillas del invicto. El público contuvo la respiración. Camacho sobrevivió corriendo, agarrándose, evitando el nocaut como pudo. En el 11º volvió a tambalearse con otra izquierda, y en el 12º Rosario dominó con contundencia el centro del ring. La atmósfera era eléctrica. Todos sabían que habían presenciado una guerra. Cuando se leyeron las tarjetas, el resultado fue una decisión dividida a favor de Camacho. La arena estalló en discusiones y Puerto Rico quedó marcado por la polémica. Los jueces premiaron la movilidad y el brillo de Camacho, mientras la dureza y la agresividad de Rosario quedaron sin recompensa. Había demostrado ser un guerrero de primer nivel, pero se marchó sin el reconocimiento oficial. No se detuvo. Meses después regresó con un nocaut demoledor en apenas 2 asaltos sobre Livingston Bramley. Rosario recuperó el cinturón y se convirtió en tricampeón del peso ligero, un privilegio reservado a unos pocos. Sin embargo, mientras celebraba, los mismos fantasmas que se habían llevado a su hermano ya rondaban su vida. Y lo que estaba por venir sería aún más brutal, una noche en Las Vegas frente a Julio César Chávez, donde el castigo no solo le arrebató un título, también comenzó a robarle años de vida. Antes de entrar en ese combate que lo cambió todo, si valoras este trabajo y quieres más historias del boxeo que rara vez se cuentan, suscríbete al canal, dale like al video y deja tu comentario. Eso nos ayuda a seguir mostrando el lado más real y crudo del deporte. Las Vegas, 21 de noviembre de 1987. El escenario estaba listo para una de las peleas más esperadas de la década, Edwin Chapo Rosario contra Julio César Chávez. No era solo unificar títulos. Era orgullo nacional, choque de estilos y 2 campeones que representaban lo mejor de sus países. Rosario llegaba con fama de tener la pegada más explosiva de la división. Chávez, en cambio, encarnaba al depredador perfecto, presión constante, golpes al cuerpo que desgastaban como cuchillos, precisión quirúrgica. Esa noche, el mexicano ejecutó un plan maestro que marcaría el inicio del declive físico de Edwin Rosario.
Desde el primer asalto quedó claro que Julio César Chávez había estudiado a Edwin Rosario como si hubiera leído cada página de su vida. No intentó boxearlo desde fuera, lo llevó directo a su zona de confort, la guerra en corto. En vez de darle espacio, lo acorraló. Rosario necesitaba distancia para soltar su derecha explosiva, pero nunca la tuvo. Chávez lo asfixiaba con abrazos estratégicos, lo desgastaba con ganchos cortos al cuerpo, lo sacudía con uppercuts a la barbilla. Era como pelear dentro de una cabina telefónica, sin aire, sin espacio, sin salida. Round tras round, el castigo se acumulaba. Rosario era famoso por su mentón de acero, pero cada golpe le robaba un pedazo de energía. Su rostro comenzó a desfigurarse, un ojo completamente cerrado, la nariz rota sangrando sin parar, la piel inflamada hasta que parecía irreconocible. Aún así, no retrocedía ni un paso. Seguía buscando ese derechazo que tantas veces había sido la solución. El público en Las Vegas estaba dividido entre la admiración y el horror. Unos gritaban alentando a Edwin, otros miraban con el corazón encogido al ver cómo un hombre se desmoronaba de pie. El 11º asalto fue el punto de no retorno. Edwin apenas podía mantener el equilibrio, respiraba con dificultad, su cuerpo ya no respondía. Su esquina, consciente de que le estaban viendo morir de pie, tomó una decisión que él jamás habría tomado, detener la pelea. El árbitro levantó la mano de Chávez y con ese gesto se cerró más que una pelea. Se apagó la mejor versión de Edwin Rosario. Tenía solo 24 años. Oficialmente seguía en la élite, pero todos sabían que algo se había roto para siempre. Los médicos que revisaron aquel combate coincidieron en lo mismo, no había sido una simple derrota, había sido un castigo irreversible. Rosario había construido su carrera resistiendo golpes, apostando a su dureza, y esa noche esa misma fortaleza se volvió en su contra. La mentalidad de aguantar hasta el final le había dado cinturones, pero también le había quitado reflejos, resistencia y años de vida. La prensa lo describió como un gladiador castigado en público. Las portadas destacaban el poder implacable de Chávez, pero entre líneas se leía otra verdad: Edwin había pagado con su salud el precio de su orgullo. Aquella noche en Las Vegas no solo cambió su carrera, cambió su destino. Lo sorprendente es que, con el cuerpo roto y la confianza tambaleando, Rosario volvió a levantarse. Se convirtió en campeón otra vez, ganó su 4º título mundial y en 1991 logró coronarse como campeón superligero de la AMB. En los números, su carrera parecía intacta. Pero quienes lo veían de cerca sabían que no era el mismo. Sus manos ya no tenían la chispa que aterraba a los rivales, sus reflejos eran más lentos, y por primera vez, sus oponentes dejaban de temerle. Mientras tanto, fuera del ring, la vida se le escapaba entre las manos. El mismo fantasma que se había llevado a su hermano Papo volvió a aparecer, ahora con más fuerza. El alcohol y la cocaína se instalaron en su rutina diaria. Lo que al principio era un refugio después de peleas brutales, se convirtió en una prisión invisible. El boxeo, que se había alimentado de su sangre y de su espectáculo, no movió un dedo para ayudarlo. Mientras generaba dinero, lo empujaban a pelear una y otra vez, aunque su cuerpo ya no respondiera igual. Pero cuando empezaron las derrotas, lo abandonaron. No hubo programas de rehabilitación, ni ayuda psicológica, ni apoyo económico. El negocio del boxeo siguió adelante, y Edwin Rosario, el ídolo de un país, quedó solo. El golpe más bajo no lo dio un rival, sino la realidad. Su adicción se hizo pública de la forma más cruel. Fue arrestado por robar cerveza en un supermercado. La noticia apareció en todas las portadas de Puerto Rico. Un tricampeón mundial reducido a un ladrón de pasillo. Para la isla fue una vergüenza colectiva. Para Edwin, una humillación que lo persiguió hasta el final. Su vida personal también se derrumbó. El matrimonio que había sobrevivido a años de altibajos terminó de romperse. Su esposa lo abandonó y se llevó a sus 4 hijas. Rosario, que había peleado siempre por la memoria de su hermano y por el futuro de su familia, ahora estaba completamente solo. El hombre que llenó estadios y representó el orgullo de un país, se encontró encerrado en un silencio insoportable. Los siguientes años fueron una espiral de dolor. Entraba y salía de rehabilitación, hacía promesas de cambio que se rompían en cuestión de semanas. Sus amigos trataban de rescatarlo, pero la adicción siempre era más fuerte. El guerrero que nunca retrocedió en el ring no tenía cómo defenderse fuera de él. El público, acostumbrado a verlo como héroe, no quería aceptar la realidad. Pero era evidente. Rosario ya no estaba peleando contra hombres, estaba peleando contra un enemigo invisible que no aparecía en televisión, que no tenía reglas ni límite de asaltos. Un enemigo que lo golpeaba en silencio y lo estaba destruyendo poco a poco. A mediados de los 90, la carrera de Edwin Rosario estaba en las últimas. Perdía peleas que antes habría ganado con facilidad. Su velocidad ya no era la misma, su pegada había perdido filo y lo que alguna vez fue un huracán se veía como un recuerdo distante. En 1993, cuando Frankie Arranda lo detuvo, quedó confirmado lo que muchos sospechaban: el gran Chapo Rosario estaba acabado. Ese fue el inicio de un silencio doloroso. 4 años lejos del ring.
4 años de batallas privadas contra la adicción, de arrestos, de escándalos que llenaban portadas, de promesas de cambio que nunca cumplía. Puerto Rico lo veía hundirse en cámara lenta. Y aún así, Rosario guardaba una carta que pocos esperaban: el regreso. Un intento desesperado por demostrar que aún podía escribir un último capítulo de gloria. Después de 4 años sin ponerse los guantes, Edwin volvió. Regresó a los gimnasios, habló de disciplina, de estar limpio, de segundas oportunidades. Muchos no le creyeron. Los promotores lo miraban con desconfianza, pero aceptaron darle otra oportunidad. Y él, como tantas veces antes, respondió de la única manera que sabía: ganando. Encadenó 5 victorias consecutivas. No eran contra la élite, pero bastaron para que la prensa volviera a hablar de él. El Consejo Mundial de Boxeo lo regresó a sus clasificaciones y empezaron los rumores de una gran pelea. En los pasillos de los promotores sonaba un nombre que podía cambiarlo todo: Oscar de la Hoya. Para Rosario, esa expectativa era mucho más que un cheque. Era dignidad. Era una manera de demostrar que no era solo el hombre de los titulares policiales, sino el campeón que alguna vez paralizó a todo un país. Era su oportunidad de volver a escribir su historia con tinta dorada y no con vergüenza. En lo personal también se notaban cambios. Intentaba acercarse de nuevo a su exesposa y a sus hijas. Después de años de distancias y resentimientos, buscaba recuperar al menos una parte de lo que la adicción le había quitado. Quienes lo veían entrenar aseguraban que algo había cambiado. Hablaba más tranquilo, entrenaba con disciplina, parecía convencido de que podía darle la vuelta a la página. Para sus seguidores, esos destellos eran suficientes para creer en lo imposible. Pero detrás de esa fachada había una verdad que muchos prefirieron ignorar: Edwin ya no era el mismo. Su pegada era más débil, sus reflejos más lentos, y su cuerpo necesitaba mucho más tiempo para recuperarse entre pelea y pelea. En el papel, el regreso lucía como un milagro. En la realidad, era un espejismo. Y las señales estaban ahí, pequeñas pero claras. Movimientos torpes, reacciones tardías, gestos de dolor al entrenar. Detalles que anticipaban que algo andaba mal. Señales que nadie quiso ver a tiempo. El 1 de diciembre de 1997, ese espejismo se rompió para siempre. Rosario había visitado a su exesposa y a sus 4 hijas. Fue un reencuentro cargado de emociones, un intento de recuperar, aunque fuera por unas horas, lo que había perdido. Esa misma noche volvió a la casa de sus padres, en Toa Baja, el barrio donde todo había comenzado. Dijo sentirse mal, pero nadie imaginó que era un presagio. A la mañana siguiente, su padre lo encontró muerto en la cama donde de niño había soñado con ser campeón. Tenía solo 34 años. El informe oficial habló de aneurisma y edema pulmonar, pero detrás estaba la verdad que nadie podía negar: años de abuso de drogas y alcohol habían destruido su cuerpo por dentro. Puerto Rico entero se volcó en su despedida. Más de 5.000 personas asistieron a su funeral. Entre ellos, rivales que alguna vez intentaron derribarlo en el ring cargaron su ataúd como un verdadero guerrero. Fue la prueba de lo que Edwin había significado: respeto absoluto dentro del boxeo y orgullo nacional para toda una generación. En 2006, casi una década después de su muerte, Edwin Rosario fue incluido en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo. Su récord final: 47 victorias, 6 derrotas, un empate, con 41 knockouts, quedó como testimonio de una carrera espectacular. Pero los números no muestran la otra cara: la soledad, la adicción, la falta de apoyo, el precio real de ser un guerrero que nunca supo dejar de pelear. Rosario fue gloria y tragedia al mismo tiempo. Un campeón que regaló noches inolvidables y que encendió estadios, pero también un hombre marcado por heridas que nadie supo atender. Su vida dejó una lección que todavía duele: el boxeo puede encumbrar a sus ídolos en lo más alto, pero muchas veces los abandona cuando más los necesitan. Esa es la dualidad eterna de Edwin Chapo Rosario, la pegada que llenaba de euforia a Puerto Rico y la vulnerabilidad que terminó apagando su vida demasiado pronto. Si este video te gustó, suscríbete al canal, dale like y deja tu comentario. Así podremos seguir contando las historias más intensas y reales del boxeo, esas que muestran no solo los títulos, sino también el precio oculto que se paga por ellos. Nos vemos en el próximo video.